Buenas noches, mi nombre es Mercedes Vicente, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Les voy a hablar sobre el crecimiento y el ciclo económico del PIB en el Ecuador entre el año de 1961 y el año del 2014. Les voy a dar una breve introducción. El Ecuador ha tenido tres etapas trascendentales en su historia, las cuales comienzan en el año de 1972 con el boom petrolero que se dio en aquella época, ya que el PIB se triplicó en relación del año de 1971, convirtiéndose en el principal producto de exportación, dejando atrás el banano, café y cacao. En el año de 1995 se dio el conflicto armado con el Perú, en el cual el PIB se incrementa en relación al año anterior, puesto que el gobierno tuvo que acudir a deuda externa para hacer grandes inversiones de capital y poder comprar armamento. En el sector agropecuario fue muy dinámico en este año en la contribución con el PIB. En el año de 1999 se dio la tasa más baja de crecimiento económico en el país por el feriado bancario, que dejó un alto grado de desempleo, subempleo, dejando como consecuencia escalas abruptas de pobreza que dieron lugar a la emigración de nuestros compatriotas a países de Norteamérica y Europa. El pico más alto en la historia de la economía ecuatoriana se dio en el año de 1972 como un fenómeno sin precedentes ocurrido en agosto de este año, originado por el inicio de la exportación petrolera, donde el petróleo, según Dimas 2017, adquiere la tradicional característica de producto líder en las exportaciones del Ecuador, puesto que el banano, el café y el cacao ya no eran suficientes para financiar la cuenta corriente de balanza de pagos ni para costear el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, dándose aquí el boom petrolero. La influencia de las exportaciones de petróleo se convierte en el motor impulsor del crecimiento económico del país, dejando profundos rasgos estructurales en la sociedad ecuatoriana, en su economía y en su gente, en el ámbito social y político, como en la estructura productiva y en la balanza de pagos. En el año de 1995 se dio el conflicto con el Perú. La tasa de crecimiento del PIB se incrementó, puesto que el gobierno nacional tuvo que hacer grandes inversiones de deuda externa para comprar armamento y defenderse en el conflicto bélico con el Perú. El sector agropecuario habría sido el más dinámico, pues su contribución al crecimiento del PIB fue de un 23,3% frente al 15,3% del año anterior. A pesar de la crisis en el sector financiero que se dio en 1995, su importancia relativa al crecimiento del PIB mejoró por otro lado. La contribución de la electricidad, el gas, el agua y la construcción se redujeron significativamente. La tasa de crecimiento más baja en el Ecuador se dio en el año de 1999 por el feriado bancario, con la caída de los precios de petróleo y la crisis financiera internacional desencadenaron una profunda crisis económica y la crisis financiera que se dio en aquella época. Otro de los fenómenos que se dio fue el fenómeno natural del Niño. En el año de 1999 y el 2000, el sistema financiero nacional sufrió un cierre de la mitad de los principales bancos del país. Como resultado, en 1999 el ingreso por habitante cayó en un 9% luego de haber declinado el 1% en el año de 1998. La crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo, el subempleo y la pobreza. El primero ascendió en las tres principales ciudades del país, del 8% en 1998 al 17% a mediados de 1999, mientras que la pobreza urbana pasó del 36 a 65%, lo que tenía en descontento a la población, originando manifestaciones sociales de diferente índole. También se produjo la migración internacional. Al menos de 800.000 ecuatorianos dejaron el país con rumbo hacia Norteamérica y Europa. Como conclusión tenemos que en el año de 1972, con los ingresos del petróleo, se incrementaron los gastos gubernamentales y el sector público amplió su participación por la solvencia de las finanzas públicas, donde Ecuador se hizo dependiente de la exportación de un solo producto. Por esto podemos decir que la economía de un país se ve en problemas cuando es dependiente del flujo de ingresos de un recurso natural no renovable, puesto que existe incertidumbre debido a la variación del precio en el mercado internacional y por la disminución de reservas de este tipo de recursos. El feriado bancario produjo diferentes efectos sociales.
en su mayoría negativos para la población, como la recesión económica, el crecimiento de los índices de pobreza e indigencia que deterioraron las condiciones de vida, tasas elevadas de desempleo que desembocaron en pobreza. El Ecuador está a la espera de la explotación tecnológica que nos permite ubicarnos a nivel global para mejorar la productividad, permitiendo que nuestro país se convierta altamente competitivo a nivel mundial, y esto lo lograremos con una mejor calidad en la educación de nuestros habitantes. Gracias.